Hola amigos y amigas de YouTube, estamos aquí reunidos en este fantástico directo reaccionando al Español Barça que ahora mismo va 1-2 al descanso y vamos a utilizar este maravilloso y fantástico espacio que nos patrocina y nos proporciona YouTube para hablar del tema Ona Batlle. Y abro con una simple cuestión para todos y todas y es ¿para qué ha venido Ona Batlle al Barça? ¿Para qué ha venido Ona Batlle a este fantástico y maravilloso club que es el club de su vida? Sinceramente, cuando salió esa noticia de que Ona Batlle va a salir del Barça para fichar por el Arsenal, una noticia que creo que fue F, si no recuerdo mal, ESPN Deportes, quien filtró o rumoreó, Rodra, para ser más exactos, sobre esta noticia. La verdad es que me sorprendió bastante porque no me lo esperaba y podía intuirlo de alguna forma, podía llegar a intuirlo, pero no me esperaba que se anunciara en esta situación, no me esperaba que se anunciara en medio de, pues, todo este caos, ¿no?, informativo, porque no ha sido el único rumor del cual se ha hablado esta semana, porque sorprendentemente, para sorpresa de nadie, en realidad, hoy nos jugamos la Liga y dentro de un par de días nos jugamos la Champions. Entonces, por lo que sea, ahora empiezan a salir un montón de rumores. Del tema Ona Batlle, sinceramente, me molestó mucho. Me molestó mucho cómo ha salido todo, me ha molestado mucho cómo se ha gestionado todo. Muchos, incluso por el chat, que os estáis leyendo por aquí, pero también quiero que me dejéis en comentarios vuestra opinión y obviamente os suscribáis y le deis like a este fantástico y maravilloso vídeo, que es gratis y si os gusta el contenido lo tenéis que apoyar. Muchos me habéis dicho que es la decisión de Ona, que ella tiene que ser libre en todo, que al final se va por dinero, o se va por amor, o se va por lo que sea, y que todas las jugadoras tienen libertad de decisión. Sí, tienen todas las jugadoras libertad de decisión, esto está claro, pero a mí no me gusta ser cuquista. La verdad, estoy bastante cansada de este argumento. Y obviamente todas tienen la decisión de irse y la libertad de hacerlo. Y el Barça tiene las puertas abiertas para que esto pase. Pero me molesta que se haga en estas condiciones cuando se nos ha mareado bastante en este sentido. Cuando Ona viene al Barça porque es el club de su vida y se recibe a Ona como si fuera Dios. Mi punto es que no puedes hacer un buffet libre de ligas. Esto no puede ser un estoy en un club, luego me voy a otro, luego me voy a otro, luego sigo a esto, luego me voy a otro. Tengo la sensación de que se nos ha tomado un poco el pelo, de que se nos ha vendido un poco la narrativa de que volvía una canterana de ese Erasmus y que a nosotros nos iba a salvar la vida, porque obviamente para mí actualmente no deja de ser la mejor lateral o de las mejores laterales que hay ahora mismo en Europa e incluso diría del mundo. Esto no quita que para mí esté mal hecho, porque esto es un dato objetivo. En teoría el Barça es el club de la vida de Ona, pero Ona va a estar menos temporadas en el Barça que las que han estado Fridonia Rolfo o Engen, que ni siquiera son catalanas. A todo esto, ¿debemos exigir a una canterana o a una catalana que se quede X tiempo en el Barça como para entender su decisión de salir? No, pero ¿te vas de la liga inglesa para volver al club de tu vida y luego te vuelves a ir a la liga inglesa? No entiendo el movimiento. ¿Y es realmente el club de tu vida cuando te estás yendo? Yo creo que no es el club de tu vida.
cuando te vas así y simplemente la decisión es pirarte. El argumento del dinero. Ona es una de las mejores pagadas en el Barça. Ona es una de las mejores pagadas en el Barça. Lo vuelvo a repetir por si acaso la gente se piensa que en el Barça pagan con 4 chicles y un bocadillo de choped. Por favor, vamos a ser serios en este tema. Vamos a pensarnos bien las cosas antes de hablar. Y vamos a tratar al Barça como el club que es. A mí no me ha gustado cómo se ha gestado toda esta movida. Y ya no lo digo por la filtración en una semana donde el Barça tiene que estar a otras cosas, etcétera, etcétera. Porque al final esto funciona así. Cuando es noticiable una salida como la de Ona, o como la de Mapi, o como la de Alexia, que ya lo hablaremos. Pues esas salidas son noticiables en la semana donde el Barça es más noticiable, que es la semana de Liga, de cuando se decide la Liga, y la semana de Champions. Entiendo que salgan las noticias ahí. Perfectamente. Al final el trabajo es de los periodistas y el trabajo de su representante. Su representante que nos dijo que había que vender el Camp Nou. Bueno, en fin. Está muy mal gestionado. Muy mal gestionado porque tengo la sensación de que ha tratado al Barça como si fuera un club de mierda. La verdad. Y hay jugadoras que están deseando estar en el Barça. Hay jugadoras a las que no podemos pagar y están deseando venirse. Y no te digo yo que igual lleguen al Barça, estén 2 temporadas y se piren. No te digo que no. Pero al final nos va a rentar bastante fichar a jugadoras que no sean catalanas y que no sean canteranas. Porque me decepcionarán menos. Porque si ahora mismo coge Caroline Graham Hansen y dice, me vuelvo a Noruega, aplaudiré y ya está. ¿Por qué? Porque Caroline Graham Hansen vino al Barça, levantó al Barça y ahora mismo es una de las jugadoras estrella del Barça. Me gustaría que en algún punto de toda esta vorágine de información saliera Marc Vives y nos diera un par de explicaciones. Y dijera, Ona Batlle se ha ido por esto. Vino por esto y se ha ido por esto. Obviamente, los motivos personales aparte. Pero me gustaría saber qué se le ofreció a Ona Batlle para que Ona Batlle tuviera el gusanillo de venirse a Barcelona. Y qué es lo que Ona Batlle pedía en estas nuevas negociaciones que no tenía. Y que ha elegido a otro club inglés, donde ella ya ha estado, no en ese club, pero sí en esa liga, y le ha parecido mucho más suculenta esa oferta. Otro de los argumentos es, no, Andrea, la liga inglesa es más suculenta que la liga española. Puedo llegar a comprarlo, en el sentido de que la competencia de la primera plaza y tal pueda estar más discutida. Pero es como, o sea, tengo la sensación de que Ona no ha disfrutado de este tiempo en el Barça. De que ella no ha estado presente, de que ella no ha estado aquí. Y no sé si es que tenía otras expectativas que no se han cumplido o que hay otros motivos externos que el Barça no le puede ofrecer. Cosa que dudo muchísimo, sinceramente, porque ya os digo que la oferta de renovación no era nada mala y que no vendíamos el Camp Nou, pero no estaba mal la movida, ¿no? Me molesta que se trate al Barça como la última mierda y que además se vayan y luego voy a tener que comerme todas las declaraciones de Ona diciendo que la liga española es una mierda y que se ha venido a la inglesa porque es más competitiva. Sinceramente no me apetece nada. No me apetece nada. Es que prefiero que me digas que te vas del Barça porque no te gusta el Mercadona. Sinceramente. Y nos reímos en su momento cuando Keira dijo eso. Pero al menos dio una explicación que no era la liga es una mierda. Porque todas las jugadoras que se van del Barça
y se van a la liga inglesa, el argumento es, no, es que es una liga de mierda. Y no estamos nosotros aquí peleándonos contra esa gente que llamaba a la Liga F Liga de Granjeras. Estamos retrocediendo en la historia cuando, en realidad, Liga F lo que intenta hacer es dar pasos adelante. Y luego, creo que si tú no te has quedado en esa liga para pelear y para que sea más competitiva y para pelear porque lo sea, no tienes derecho a irte y criticarla desde fuera. Esta es mi más humilde opinión. Y sí, no sé para qué ha venido Ona, pero si quiere irse, pues ahí tiene la puerta, sinceramente. Y ahora dejadme en comentarios lo que pensáis, porque yo estuve muy caliente en su momento y ahora estoy más pasota que nunca.